Hoy vamos a analizar desde la psicología el caso de un agresor conocido como el coqueto, no con la intención de generar morbo, sino para entender los factores psicológicos que pueden presentarse. La idea es que a través de la experiencia profesional podamos comprender mejor cómo se construye este perfil y qué señales pueden ayudar a prevenir casos similares en el futuro. Esto es El Bestiario. Pues bueno, estamos en un capítulo más de El Bestiario, un proyecto más de Proyecto Psicofonía. Y hoy no estoy solo, estoy con la licenciada en Psicología, Stephanie Llanas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, muy feliz. Muchas gracias por haberme invitado, ya quería venir. No, hombre, sí. Y justamente pues tenemos ya esta dinámica pues de estar entrevistando a profesionales y haciendo pues como que una recapitulación de asesinos seriales y ver sus comportamientos psicológicos, por qué lo hacen, con qué comportamientos y todo esto. Sí. Y quisiera iniciar desde la introducción, hablar del coqueto, este asesino serial, pues que ya tiene tiempito en la cárcel, encerrado desde el 2012. Ajá. Y quisiera iniciar con un poquito de la historia. Él se llama César Armando Librador Legorreta, alias El Coqueto. Asesino en serie y, pues sí, violador. Ajá. Y feminicida mexicano. Nació en 1982. Trabajó como chofer de microbús en el transporte público en el Estado de México, lo cual lo utilizó como fachada para cometer esos crímenes. Fue activo principalmente entre el 2010 y el 2012 en la zona metropolitana del Valle de México. Utilizaba como señuelo, pues, que acostumbraba a hablar mucho con las personas, bueno, con las personas y especialmente con las mujeres. Se mostraba muy gentil él. Exactamente. Él, decían que su apodo se decía porque él era muy coqueto, pero en realidad había también otra forma de llamarlo coqueto, fue por su papá. Su papá tenía como un cierto tic en el ojo que lo cerraba y decían que le decían el coqueto y él ya se llama el coquetín. Ajá. Entonces él se autodenominó el coqueto. Ajá. Entonces por eso a él le decían el coqueto. El coqueto. Aparte de que pues tenía como que esa facilidad de hablar con las personas y con las mujeres, sí, que lastimosamente si tú se le metía entre los ojos, pues tenías el infortunio de ser parte de sus víctimas. Exactamente. Sí, tenía un encanto superficial, por así decirlo, porque tenía una alevosía y ventaja ante eso. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Utilizaba su empleo, como ya lo habíamos mencionado, simulaba una descompostura de la unidad. Así es. Y hacían que todo se bajara y posteriormente pues si la mujer que él había elegido pues hacía que se quedara. Entonces pues ahí es donde hacía pues el horror. Sí, las convencía de que las iba a llevar a su casa. Exactamente. Y de ahí se desviaba. Sí, planeaba muy bien sus fechorías, ¿eh? La verdad es que es una persona lista y creo que es uno de los factores importantes por los cuales también se desarrolla este tipo de psicopatologías, porque una base importante es el coeficiente intelectual con el cual se manejan y cómo pueden llegar a manipular a sus víctimas. Entonces sí, él se basaba básicamente en eso, en mostrarse encantador y pues llegarles por este lado, porque aparte era en la noche, o sea, siempre actuaba en la noche y obviamente si eres una mujer, porque el rango de edad de las mujeres era de 17 a 32, básicamente eran chavas jóvenes, ¿no? Entonces, pues vulnerables en la noche, y si llega alguien encantador y te dice yo te llevo, no te preocupes, pues sí suele que la mayoría pueda caer, ¿sabes? Entonces, pues sí, manejaba ese tipo de mecanismos para poder atraer a sus víctimas, lamentablemente. Sí, mencionaste un tema muy importante, que eran jóvenes. Él también tenía como que un cierto estándar.
Sí. estaba muy marcado. Mujeres delgadas, piel apiñonada, entre morenitas, bronceadas, Ajá. cabello largo. En realidad pues eran guapas, Sí, eran sí, sí. guapas y pues eso como que le atraía más todavía. Sí, cumplía con el perfil que él buscaba. Exactamente. Porque acuérdate que los que son asesinos seriales, aparte de que siempre buscan la misma forma de hacer sus fechorías, también buscan el determinado perfil que les recuerde algo o que simbolice algo para ellos. Entonces sí, la mayoría de las víctimas tienen que cumplir con ciertas características. Como por ejemplo, no sé si tú llegaste a ver la historia del perfume, del asesino. Claro, sí, sí. Te fijas que él buscaba siempre pelirrojas y en su mayoría pues chavas que no habían tenido una experiencia sexual, por así decirlo. ¿Por qué? Porque para él simbolizaban algo pues importante. Es lo mismo que pasaba en este caso con el coqueto y con todos los asesinos seriales que han tenido la historia, no tanto en México, sino pues a nivel internacional. Sí, tú como profesional, en la forma de analizarlo en su historia, ¿realmente tenía un coeficiente intelectual alto o simplemente alguien promedio que estaba, pues, de alguna manera enfermo de la cabeza? A lo mejor no hubo un coeficiente alto como tal, porque tampoco puede ser que sea un prodigio en eso, pero digamos que su nivel promedio lo sabía utilizar de buena manera. Una de las características principales de los antisociales es eso, es la manera de manipular. Saben cómo maquinar las cosas y cómo llegar. Entonces son fáciles porque usan varias estrategias, sobre todo el ser encantadores y amables, hacen una buena fusión para poder meterse a la mente de sus víctimas. Aparte que buscan víctimas perfectas, gente vulnerable, gente que se vea que ocupa algo, que necesita algo como la protección. Todo esto es una cadenita psicológica, o sea, saben cómo llegar, es como si las olieran, ¿me explico? Porque si te fijas, en el transcurso de esos años tuvo alrededor de, 8 víctimas oficiales, Sí. lo cual pues son muchas, pero también en poco tiempo, para mí siento que sí es una cifra Baja. Sí, exactamente. Entonces no tan seguido lo hacía, por así decirlo, ¿sabes? O podría ser que no tan seguido lo hacía, o más bien no todas. O no todas cumplían con con ese perfil que él buscaba. O quizá haciendo una reflexión rápida de que no todas caían, de que intentaba Sí. pero no todas realmente podían caer Exactamente. en sus encantos, entre comillas. Lo más probable es que lo intentó muchas veces y muchas veces no se le dio, que él optó como oportunidad viable y lo usó a su favor. Sí, totalmente cierto, totalmente cierto. Incluso, pues ya en su detención, que fue alrededor del 2012, si mal no recuerdo, 2012, la primera detención se dio a la fuga y la segunda, que ya fue cuando ahora sí la fiscalía lo agarró, se tiró de un 5º piso y se quebró por completo la columna. Sí, y fíjate que la historia está ahí. Es que el sistema, ¿no? Volvemos a lo mismo. Supuestamente él dice que estaban dormidos los guardias y que logró salirse, pero si te fijas y te pones a analizar un poco, si él contaba con esta astucia de ser encantador, ¿quién no dice que a lo mejor hasta los pudo haber engañado de tal manera que confiaron en él y él pudo salirse? No cualquier persona se zafa tan fácil, o sea, sí está ahí como de pensarse o analizar bien cómo logró hacer eso, ¿no? Sí, ahí hay como que varias trabas, como Claro. que no cuadra con la historia de la manera en que se contó. Sí, realmente el primer escape de él, pues no dio como que mucho sentido de la forma en cómo se dio. No. El segundo, pues ya como que yo creo que dijo, primero muerto antes de estar en la cárcel. Exacto. Porque ya sabía lo que iban. Claro. Sí, entonces, ahorita está condenado por 246 años, de 240 a 300 años. Ajá. O sea, prácticamente está fundido ya en la cárcel. Sí, y de hecho es uno de los casos que el sistema ha castigado, por así decirlo, de una manera correcta, Sí. porque sí se le ha dado el dictamen que se debería por lo que ocasionó, ¿no? Que fueron pues 7 privaciones de vida y una que quedó en intento, que fue el testigo viviente, ¿no? de lo que hizo él y que pues fue de la forma en que lo capturan y aparte
lo condenan. Justo mencionaste de la sobreviviente, que gracias a ella pues se pudo ya aprender a este criminal. Déjame contarte un poquito dentro de la investigación que hice, más Claro. o menos cómo se hizo esa detención, así rápido. Los fiscales en ese entonces, bueno, era encabezada la primera dependencia contra asesinatos contra la mujer, Ajá. de feminicidios. Si mal no recuerdo, la fiscal en ese entonces se llamaba Itali Ciani, era la defensora, pues en ese entonces la procuradora, en ese entonces Ajá. Itali Ciani, junto con un grupo de ministeriales y policías, pues querían aprender el muñeco, empezaron las investigaciones, que era un chofer. Entonces empezaron las investigaciones y ya teniendo ya todas las pruebas, empezaron pues con la orden de aprehensión. Y justamente pues el coqueto tenía como que estas ciertas cosas de coleccionar de sus víctimas, entre celulares, cosas personales, ya sea lencería, todo ese tipo, como que lo utiliza como un tipo de dominio, tipo de fetiche. De trofeo. Exactamente. Ajá. Y ese celular se lo da a su esposa. Entonces, Sí. los mismos policías pues aprovechan, porque ya lo querían aprender, o sea, ya tenían las pruebas, ya tenían todo, las víctimas, todo hecho, y contratan un cierto programa que se llama El Perro. Ok. El Perro es un tipo de herramienta localizador más exacto, que obviamente está prohibido, por el hecho de ser muy útil y muy exacto. No sé por qué está prohibido, pero está prohibido en México. No sé si en el mundo, en la parte del mundo, no sé, está prohibido en México. Pero sí funciona, ¿verdad? No sé, o sea, son cosas que pues Sistema. uno no se explica. El Ajá, sistema claro. está raro y siempre con sus trabas. Ajá. Batallaron para conseguir ese sistema de comunicación, El Perro, porque también lo utilizaba pues la maña, ¿verdad? Ok. El crimen organizado también lo utilizaba mucho y yo creo que por eso estaba Prohibido. Ajá. Entonces, de alguna manera consiguieron el programa, consiguieron ese localizador y dieron exactamente con la dirección en un radio de 500 metros, dieron con la casa del coqueto. Del coqueto. Hicieron los movimientos y van a la casa y les abre la esposa. No sabían todavía que era ahí a la casa del coqueto, pero sabían perfectamente que pues probablemente era ella la esposa porque pues les marcaba ahí. Ajá. Volvieron con otro plan, con un programa social. Entonces vuelven a esa casa, pues buscamos a tal persona, ¿quiénes viven aquí? Cuando dieron con el nombre, dijeron, aquí es. Entonces en ese momento volvieron y aprendieron al coqueto. Entonces todo esto fue como en encubierto, por así decirlo, Sí. como para que él no sospechara. Para que no sospechara. Wow, eso no lo sabías, está Sí, interesante. para que no sospechara, porque de alguna manera, pues si ya se escapó una vez, Claro, lo iba a hacer otra lo iba vez. a hacer otra vez. Entonces, como exactamente. ya lo tenían, pues abajo. Sí, y estaba aparte convaleciente, ¿no? Supongo. Sí. Porque hasta donde supe, él tuvo fracturas, pues significativas. Entonces, porque inclusive estando preso lo tuvieron que operar y... Sí, claro, pues, cuando lo aprendieron que se lanzó de un quinto piso, pues sí, fractura de Claro. columna, de toda la espalda, bla, 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 8 millones de pesos costó su cirugía. Yo no entiendo, yo no me Wow. explico por qué el gobierno pagó 8 millones de pesos Claro. por salvar a un preso, ¿verdad? que A al un final criminal. del día, exactamente. Entonces, pero bueno, eso es cosas yo creo que para Posiblemente, bueno, mi teoría podría ser que cuando son deshabilitados no pueden estar dentro de la cárcel o están en un hospital o en un centro psiquiátrico también. Entonces a lo mejor podría ser, vamos a pensar que sería por eso, ¿no? Para que pagara bien el precio de sus actos y estuviera en la cárcel y no en un hospital cuidado. posiblemente sí, pues pasó 9 meses en cama. Sí, esperemos que haya sido por eso. Sí, esperamos realmente que sí, porque pues de todos modos son más de 200 años los que va a pasar, pues Sí. prácticamente esta vida y la otra va a estar en la Va a cárcel. estar en la cárcel. Siempre ahí metido, Pero bueno, pasando a ya temas más, ya platicamos un poquito de la aprehensión y todo. Yo te quería preguntar, ¿qué tipo de perfil suele tener un agresor pues de esta índole Ajá. como este? Pues mira, un dato importante es que la fiscalía nunca dio un perfil como tal. No hay un diagnóstico
emitido por el tribunal que sea meramente de este hombre, pero teniendo en cuenta todas las conductas y las actividades y los hechos que él realizó, se podría considerar que tiene un trastorno de la personalidad antisocial, el TAP, como lo llamamos dentro del DSM, que es la Biblia de los psicólogos y psiquiatras, porque cuenta con todas esas características o el mayor de los rasgos, ¿no? Que es esta parte de no sentir culpa, de ser encantador superficialmente, de poder manipular a sus víctimas de una manera que realmente hasta ellos pueden llegar a creerse, ¿no? Ciertas mentiras. Entonces, sobre todo la parte de no tener culpa, ¿no? En las entrevistas que vi de él lo dice como si nada. Obviamente ya no le quedó de otra, ¿verdad? Pero no se le ve ningún rasgo de culpabilidad. Al contrario, para él era como satisfacción el dominar a tal persona y sacar un provecho y no sentir culpa por haber terminado o privado de la vida de esa persona. Entonces, si hacemos un perfil básico, tiene un trastorno antisocial con algunos rasgos de narcisismo también, que es importante porque él se sentía superior, él minimizaba cualquier acto y sobre todo justificaba sus actos, porque algo importante de este caso es que él lo hizo con alevosía y ventaja. O sea, nunca fue porque él tuviera un problema, porque tuviera una psicosis, no, simplemente lo hizo porque quiso y por satisfacción. Entonces, él justificaba y minimizaba todo eso. Mencionaste algo bien importante, porque en una de sus declaraciones, él decía, es que a mí me rogaban para que, vamos a poner, que estuviera con ellas me rogaban, era irresistible para mí, yo era irresistible, él mismo se hacía su mundo. Claro, se creía, eso. O sea, se creía sus propias mentiras. Tenía ideas megalomaníacas, así se dice. Bueno, eso ya es otro trastorno, pero acuérdate que dentro de los perfiles se agarran rasgos de todos los diferentes trastornos que hay. Entonces es cuando se hace un cúmulo de muchas cosas. Entonces él, claro que tenía ideas megalomaníacas, que es esta parte de creerse un dios, ¿no? El súper guapo, el querían. Ellas se lo buscaron, no pudieron conmigo, ¿sabes? Entonces sí, cumple con todos esos perfiles. Te digo, lamentablemente no entiendo por qué no se hizo público un diagnóstico como tal, porque de que tiene algo, lo tiene. O sea, si es una persona con características específicas de un antisocial, de un narcisista y de un sociópata. Que no todos los sociópatas tienen que tener psicosis, es a lo que voy. Siempre que hablamos de sociópatas, estamos hablando de porque ya tiene una esquizofrenia o una psicosis. No siempre es así. Muchas veces es simplemente porque yo quise hacerlo. Y esa parte de culpabilidad no la tienen, entonces nunca van a sentir un arrepentimiento genuino, no. ¿Pueden mentir? Sí, porque son buenísimos mintiendo, pero que digan, yo me arrepiento como tal, no, al contrario, o sea, se sienten bien ser vistos, se siente bien que sean foco de atención y sí, yo pude hacer eso, lo que muchos no pueden, ¿sí me explico? Entonces sí es un perfil interesante, fíjate. Sí. Incluso, otra pregunta, dentro de todo lo que mencionaste, ¿desde dónde se va formando todos estos comportamientos? Desde la infancia, a lo largo de la vida, comportamientos de los padres, ¿cómo influye todo esto? Hay muchos factores. Para que se pueda desarrollar un trastorno de personalidad, que ya son de los trastornos más importantes dentro de toda esta parte clínica, hay muchos factores. En el caso de él, tengo entendido que no hubo una infancia rota, ¿sí? No hubo un factor social o parental que pudiera dañar como tal. Él, lo más probable es que haya nacido con alguna deficiencia en el lóbulo temporal, que es la parte de los impulsos. Dentro de nuestro cerebro, el lóbulo temporal maneja los impulsos. Cuando hay una deficiencia ahí, la gente evidentemente no puede controlar el impulso. Son personas que cometen cosas sin tener como un análisis previo, ¿no? O esta parte de la moralidad, de no puedo robar porque es malo. Simplemente lo hacen, ¿ok? Es algo que no pueden controlar. Y también una deficiencia en la amígdala, que también regula las emociones. Entonces, cuando no hay emociones, evidentemente no va a haber regulación de nada, no va a haber culpa, no va a haber un sentimiento de tristeza, simplemente
X, yo fluyo, ¿sí? Entonces, en él específicamente yo creo que pudo haber sido un factor más biológico, que haya nacido así, y que conforme su vida haya experimentado ciertas cosas que hayan hecho que él haya, pues ahora sí que tenido ya el quiebre de este tipo. Tengo entendido que sus papás eran muy católicos, sí, y a lo mejor esa parte de ser tan cuadrados, tan estrictos, también pudo haber influido en que él desarrollara ciertas cosas. Pero pues es algo con lo que lo más probable él ya nació así, y en el transcurso de su vida hubo factores que pudieron haber hecho que él se predisponiera de esa manera. Incluso también que mencionaste que a lo largo de su vida, el alcoholismo también puede haber sido un detonante. Sí, claro, también es un factor muy importante porque, pues, hablando de alcoholismo ya estamos hablando de una enfermedad que daña y aparte inhibe también. Entonces, lo más probable es que sí esto haya sido un factor también muy importante para que él pudiera cometer ese tipo de actos, ¿no? Sobre todo el trastorno, que es el primordial, ¿no? Sí, porque muchas veces en entrevistas que le han hecho, él decía, pues estaba pedo, o sea, que estaba ebrio, que no sabía lo que hacía. Justifica sus hechos. Exactamente, pero nunca acepta lo que, o sea, acepta porque pues ya está ahí, ya está entamado, ya no va a salir. Pero de alguna manera mentía y mentía y mentía y mentía. Sí, porque es una manera, es un mecanismo de defensa. Al final del día, él tenía que justificar sus hechos, no por el hecho de culpabilidad, simplemente es como que, pues lo hice, estaba pedo, ¿no? Como vulgarmente lo dicen, pero simplemente era una justificación a sus hechos. En ningún momento dice, no, pues me arrepiento, no, sí estuvo mal, jamás, simplemente estaba borracho, X, como si no valiera lo que hizo, ¿sabes? Y que lo hizo o sea, lo hizo muchas veces. Entonces, sí, es un perfil muy interesante el que maneja este señor, la verdad. Sí, porque a lo largo de su trabajo de chofer, pues decía que las jornadas laborales pues eran pues largas y que siempre empezaban el día tomando. Que siempre que una chabelita o algo y empezara, y que incluso dentro de su mismo trabajo empezaban a tomar. No se me haría raro que en alguna de esas estuviera ebrio. Claro. Y que por alguna vez dicen que los borrachos siempre saben lo que hacen. Sí. Otra cosa es que no, pues que sean tontos. Sí, que no lo acepten. Exactamente, claro. Pero los borrachos siempre saben lo que hacen. Exactamente. Otra cosa es que simplemente no le tomen como que esta importancia. Ajá, porque aparte, ponte a pensar, si así fuera, todos los que se emborrachan cometerían un crimen así. Exacto. ¿Sabes? O sea, es algo muy ilógico. Entonces, es meramente justificación. A mí lo que se me haría interesante saber, y no sé si tú tengas el dato, porque la verdad yo desconozco eso, porque por lo que sé nunca se hubo un dictamen como tal psicológico, y ni sé si él lo dijo en algún momento, ver el factor detonante que él hizo que empezara a cometer esos actos. Porque tiene que haber un factor, debió de haber habido algo que lo hizo que tuviera este detonante para cometer esos crímenes, algo que lo tronara. O sea, entonces, como que hubiera sido el quiebre. El quiebre para hacerlo, porque a lo mejor siempre tuvo la necesidad, pero a lo mejor nunca se atrevió. Entonces el día que se atrevió, tuvo que haber habido algo que lo impulsó, ¿sí? Y al momento de cometerlo, satisfació todo lo que él sentía. Ese dominio, de tener el poder, de sentirse guapo y en su mundo pensar que la mujer estaba siendo feliz, ¿no? Entonces, al momento de ver eso, obviamente cumplió con esa saciedad que ocupaba. Por eso lo empezó a hacer. Pero, ¿qué sería el factor que lo detonó? Tengo el dato, no de la primer víctima mujer, pero tengo el primer dato de el primer desvivimiento que hizo. A ver. Porque no fue solamente el primero de una mujer, ya había matado anteriormente a 2 personas antes. ¿Antes del microbús? Antes del microbús, bueno, antes de que empezara con las víctimas de las mujeres. El primero empezó desviviendo a un compañero de él porque le robó un estéreo. Okay. Él dice que le robó un estéreo. Entonces ahí fue donde pues empezó con su
cuadro delictivo. ¿Por qué? Porque le robó el estéreo. Y le preguntan, ¿por qué lo hiciste? Porque estaba enojado. Impulsos. ¿Por qué me roba mi estéreo? Él lo cuenta así. Sí. Y el segundo fue porque le pegó a uno de sus amigos. Wow. Realmente, pues son justificaciones, entre comillas, entre las personas normales muy tontas. Sí. Pero para él fueron como lo suficientemente que buenas para poder cometer ese crimen. Y él, esos actos que hizo, los hizo con las manos y creo que uno fue con un cuchillo. Las primeras dos. ¿Y esos no vienen en el dictamen dentro de su sentencia? No. Wow. Nunca le persiguieron eso. Ok. Todo fue a las víctimas mujeres. Sí, que es yo creo lo más fuerte, Entonces ahí yo creo que ya hay un detonante de, pues si ya lo hice no pasó nada. Exactamente. Quiero pensar que ahí fue. Sí, porque ya traía, como quien dice, 2 víctimas atrás, 2 muertitos atrás. Sí, y es que volvemos a lo mismo, esta parte de los impulsos, ¿sabes? Las personas que tienen este tipo de características, los antisociales, se enojan y son peligrosos porque no hay este filtro dentro de la psicología, de la psique, como lo llamamos, se divide en 3 partes nuestro cerebro. Así lo denominó Sigmund Freud. Está lo que viene siendo el yo, el superyo y el ello. El ello son todos los instintos con lo que nacemos, todo eso que nos hace ser un hombre, ¿sí? La parte más primitiva de la persona, ¿sí? El yo es esta parte que regula todo eso, el que no nos deja que salga ese instinto. Ejemplo, si a mí me enoja algo, tan enojada estoy que quiero llegar a desvivir a alguien, el yo no lo permite. ¿Por qué? Porque no está bien, ¿sabes? Y el super yo es esta parte de la moralidad, de las normas, de la sociedad, lo que te dicen que está bien, lo que está mal. Cuando hay una fractura del yo, que es la parte que está regulando el superello y el ello, es cuando pasa este tipo de cosas. Entonces, cuando no hay una regulación del yo, los impulsos salen y vale la moralidad. O sea, a mí no me importa que el matar sea malo, ¿sí me explico? Yo lo hago porque es mi instinto y ni modo. Para mí es supervivencia. Entonces, es lo que pasa con estas personas. Lo más probable es que él haya tenido eso, o sea, un yo deficiente, que no haya podido dominar estos impulsos, el lóbulo temporal. ¿Tú crees que el entorno haya influenciado en este tipo de actos? El entorno social lo más probable que sí. Sí, toda esta parte de donde vivan, la parte sociocultural también tiene mucho que ver. El contexto donde creció, la gente con la que se juntó, con la que llegó a hablar, ¿no? Si estamos hablando de papás muy católicos y muy moralistas, y si él no contaba con eso, pues obviamente se debió de haber juntado con gente que no le daba algo bueno, ¿no? Y es esta parte de rebeldía de no seguir los pasos de mamá y de papá. Entonces, claro que pudo haber habido algo ahí, socialmente hablando, que también hiciera que él desarrollara un poquito más esto, o que no le importara, ¿sabes? O que normalizara estas conductas. Entonces, sí, lo más probable es que haya pasado eso. Sí. Y es un tema muy interesante y me causa conflicto que no haya tanto como una investigación previa de un perfil como tal. Te digo, no hay un perfil emitido por fiscalía. O sea, no... Un perfil psicológico. Exacto, no hay algo que te diga, sí tiene esto, no tiene esto. No entiendo por qué, porque al final del día tiene un problema, o sea, es un asesino serial. Entonces... Sí, normalmente todos los asesinos seriales tienen como que un detonante. Claro, hay un quiebre. Sí, todos. Desde que sufrimientos con mamá, con papá, con tutores o con el entorno social, como lo estábamos hablando ahorita. Sí, claro. Algún tema biológico también, porque lamentablemente cuando hablamos de contextos, pues complicados, ¿no? De contextos socioculturales donde una mamá alcohólica, un papá alcohólico, pues el embarazo, pues no se cuidan, evidentemente todo eso influye en que haya algo en el niño, y súmale el contexto en el que viven, drogadicción, violencia, bullying, todo esto, genética, influye mucho. Entonces, pues sí, o sea,
Por eso la mayoría de los casos que vemos, al menos aquí en México, de los asesinos que han salido, si te fijas, tienen contextos raros, o sea, contextos problemáticos. Han sido pocos los que han vivido pues en opulencia, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero la mayoría de estos casos sí son casos de gente pues que no ha tenido una buena oportunidad, por así decirlo. Sí, yo no sé, o sea, yo tengo así como que una corazonada dentro de mi ignorancia en psicología, o sea, que yo lo vi, o sea, yo lo veo, digo, es muy probable que a lo mejor en su infancia, en su adolescencia, entre infancia y adolescencia, haya sufrido algún tipo de abuso. Sí, lo más en el probable. que a lo mejor probablemente haya pues desarrollado como que esta venganza en contra de la sociedad o algún acto contra alguna mujer, como ya lo hizo, por algo que pasó. Sí, claro. Realmente no hay en investigaciones dentro de las investigaciones de la fiscalía, como tú lo mencionaste, algo tan a fondo, algo más, una investigación más psicológica, más clínica, que nos pueda dar una referencia. Sí, porque mira, por eso te digo que es un perfil muy interesante, porque si te fijas, pues a lo mejor una infancia tan mala no la tuvo. Papás estrictos, ponle, por la religión, ¿no? Pero formó una familia, tiene una esposa a la cual jamás involucró. ¿Sí? O sea, la esposa yo creo que vivía en ignorancia totalmente. Entonces también ahí está raro porque las personas con este tipo de perfiles buscan a parejas y las involucran. O sea, las meten en en este show, y él no, lo mantuvo muy al margen. Entonces, digo, es algo muy interesante que debería de ser más estudiado. O sea, sí debería de salir un dictamen donde te digan qué fue exactamente lo que pudo haber pasado con él, que desató este tipo de conductas. Sí. Sí, es muy interesante. Sí, por ejemplo, podemos hablar también de que en algún punto de que la primera víctima, que fue, no tengo el dato de que fue pero la primera víctima mujer, Ajá. ¿tú crees que se le haya hecho como que algún tipo de adrenalina, algún tipo de adicción, como, no sé, drogarte o hacer algo así, pero con las mujeres? Sí, mira, si él ya estaba borracho, a lo mejor no tan borracho como para perder el conocimiento, pero sí ya había ciertas sustancias ingeridas y vio la oportunidad y vio a la víctima perfecta y comprobó esta adrenalina, que también es parte de un rasgo sociópata, la adrenalina que sienten al momento de cometer sus actos. Claro que se vuelve adicción, claro que sí. La adrenalina es una adicción. Claro, porque el cuerpo empieza a secretar serotonina y todas estas hormonas y neurotransmisores que nos hacen sentir bien, eufóricos. Entonces, claro que sintió eso y le gustó. Por algo lo empezó a repetir. Y yo creo que también porque desde sus primeros dos crímenes, que nunca fueron investigados, yo creo que de ahí como que ya vio que se le hizo fácil. Sí. Y no pasa nada, pero no contaba con que eran mujeres y que prácticamente ese delito ya se estaba... Claro, como que el feminicidio ya estaba en más, foquitos rojos, claro, sí. Y pues le tocó, poder decirse, la mala suerte o la suerte de que pues ya estaba encaminado una fiscalía especializada en eso. Y aparte yo siento que ya se sintió como, ¿cómo te diré?, en confianza de haber dicho, nah, ya no me van a hacer nada, ¿no? Porque, tiraba los cuerpos en lugares, pues, concurridos, ni siquiera se tomaba la decencia de ir a la Cusco, no sé, en algún bosque. O sea, los dejaba así como que a la vista de todos. O sea, literalmente le valía, ¿sabes? Entonces yo creo que se sintió tan en confianza, tan a gusto, que haber dicho, no, ya va a ser difícil. Yo creo que ahí lo que pasó fue, al dejar viva a su última víctima, que gracias a Dios pasó así, yo creo que ahí fue el errorcito, no haberse asegurado, pues, ¿sabes? Porque de ahí se desencadenó todo. Sí. Ya hablamos de los errores que tuvo, ya hablamos de los comportamientos. Quiero hablar un poquito de la forma en que él desvivía, si tiene algo que ver con algún rasgo o simplemente se trata como que de un estilo de que a todas las asfixiaba. Es un estilo, prácticamente. Yo creo que el que más le funcionaba a él, ¿sabes? Y aparte habla mucho también del dominio que podía ejercer en ellas. Si te fijas, la manera en que lo hacía, pues era prácticamente
ejercer toda su fuerza en ellas, ¿no? Y el ver que ellas a lo mejor peleaban o algo, pues eso le causaba cierta excitación. Entonces, pues sí, era el estilo que él adoptó prácticamente para poder hacerlo. Cada asesino serial tiene sus formas que más le funcionan. Ajá. Sí, cierto. Entonces, para él, esta parte del coqueto vamos a hablar de dominio, de narcisismo. Él se sentía un dios, ¿sí? Entonces el ejercer poder y ver que su víctima cedía en tal manera, pues para él era pues genial, imagínate, o sea, yo soy Dios, yo puedo saber si tú vives o no, así de simple. Sí está bastante delicado y preocupante de que las mismas dependencias de justicia no hagan tanto énfasis en eso. Así es. En estudiar los casos de este tipo de personas, de este tipo de delincuentes. Y que no pongan como que una barrera o beneficien a más personas. Así es. Con este tipo de trastornos, porque se les podría decir que son trastornos. Sí, son trastornos. Ya eso, un trastorno situado en una persona ya no se quita. Siempre lo va a seguir haciendo. ¿Se puede controlar con medicación? Sí. Pero ya un trastorno situado, háblese de un trastorno de personalidad, que te digo que ya son los más graves dentro del parámetro psicológico y clínico, ya no se quita, sí, como una esquizofrenia, que ya es lo último del daño emocional y cerebral que puede tener una persona. Entonces, se puede controlar, sí, pero se necesita, o sea, un grupo multidisciplinario para poder llevarlo. Y hablando de trastornos, es un tabú todavía aquí en nuestro país. Desgraciadamente. Me da gusto saber que al menos ya hay más gente abierta en aceptar ciertas cosas, pero todavía al momento, por ejemplo, yo en mis pacientes, cuando les digo o detecto que hay cierta ansiedad o depresión y que les digo, ¿sabes qué? Voy a necesitar que vayas con un psiquiatra, es ¿cómo? Sí. ¿Por qué? Pero es que es que es un doctor normal, ¿sí me explico? O sea, yo trato de explicarles que es para ayudarlas, así como cuidas tu alimentación, como cuidas tu corazón, que vas con un cardiólogo, es necesario cuidar tu salud mental. Entonces, todavía se asustan y mis pacientes es como que, no. Entonces, hablar de ese tipo de trastornos todavía es mucho tabú aquí en nuestro país. No lo aceptan. Estoy loco. No estás loco. O sea, es que aparte a todos nos puede pasar. Realmente, si tú eres una persona normal, porque no hay normalidad dentro del parámetro de la psicología, ¿eh? Nadie es normal. Entonces esa palabra es errónea. Pero digamos, tienes una vida normalmente común, pero puede haber un factor que desencadene algo, ¿sabes? Algo que te cause un trauma muy grande o ¿cómo se dice? Un estrés postraumático que puede llegar a detonar ciertas cosas. O sea, realmente exentos no estamos, ¿sí? Entonces, sí es importante hacer consciente a la gente de todo este tipo de trastornos, los rasgos que pueden tener. Tampoco es como para que se asusten, ¿verdad? Porque muchas veces de que es que yo también lo tengo. No, son rasgos. Tienes que cumplir con muchos rasgos para que yo te pueda diagnosticar con algún trastorno. No es tan fácil tampoco. Pero pues sí que sepan, por si detectan algo, pues puedan atenderse lo más pronto posible. Sí, o sea, no es lo mismo que a lo mejor pues es que a lo mejor tengo cierto rasgo de narcisismo. Sí, no. A lo mejor soy como él. Sí, no. O sea, necesitan cumplir con ciertos tipos de rasgos. Sí. La realidad es que todos contamos con ciertos rasgos, o sea, no estamos exentos, pero no significa que vamos a ser unos asesinos, ¿verdad? Simplemente es ver cómo es mi personalidad, ¿no? Y qué puedo trabajar, qué puedo modificar. Y es ahí cuando entra la psicología, ¿no? ¿Qué conductas estoy haciendo yo que evidentemente no me están haciendo bien ni a mí ni a mi alrededor? Entonces, para modificarlas. Y ya, está bien que te enteres de qué rasgos tienes, porque ese es un plus para poder modificar conductas, para que tu vida vaya encaminada de una mejor manera y no se encadene otras cosas. Sí, para poder evitar tragedias. Exacto. En un futuro. Y claro, ojo, no quiero decir que todos vamos a terminar siendo un coqueto, no.
Él tenía algo biológicamente hablando, ¿sí? ¿Tú estás convencida de eso? Sí, yo siento que sí, es que es muy evidente por la manera en que es, o sea, te digo, por eso me frustra un poco este tema de que no haya como una investigación previa de su niñez y todo, ¿sabes? Porque de seguro hubo algo, aparte de lo biológico, que también pudo haber desencadenado ciertas cosas, pero de que nació así, estoy convencida. O sea, no hay como algo más que yo te pueda decir, abusaron de él o algo, ¿sabes? No hay. Entonces, si nos hubieran dado ese parámetro de conocer un poquito más el trasfondo, a lo mejor te podría decir que se combinaron ciertas cosas, pero pues no hay algo que nos dé. Y realmente, si se ponen a investigar, no van a encontrar un No hay dictamen nada. psicológico. Realmente no, o sea, solamente está su sentencia, la Ajá. forma en que fue atrapado. Exacto. Y una que otra entrevista ahí que nos cuenta lo que quiere. Exacto. Ajá. Solamente no da muchos detalles de su infancia. No. Solamente muy por encimita cómo fueron sus papás. Que confiesa que ya había desvivido anteriormente a otros dos. Exactamente. La forma en que se sintió realmente, que le provocó un éxtasis. Exacto. Y que se le hizo fácil y que ya después del primero, pues ya los demás como si nada. X. Realmente. Y ni tampoco hay una entrevista con su esposa, o sea, de cómo era él cotidianamente, ¿sabes? Bueno, si era alcohólico, lo más probable es que no haya tenido una vida wow, ¿verdad? Pero no hay un contexto. ¿Cómo es que vivió tanto tiempo con una persona así? ¿Nunca detectó algo? ¿Nunca hubo algún comportamiento? Yo diría que sí, para lo mejor y lo pasó por alto. Sí, claro. O porque, como dicen, estaba enamorada. Normalizó. Ajá. Exactamente, normalizó la violencia, los comportamientos. Exacto. Que realmente, pues, porque decía que ella le traía de repente cosas que, pues, mira, pues te traje ese celular, mira que te traje esto, que me lo encontré, que me lo dejaron en el camión. Ajá. Me lo dejaron, entre comillas, pero realmente no. Exactamente. Entonces, mira, pues me está dando regalitos, qué buen esposo es, qué buena pareja es. Sí, normalizó. Y más si estamos hablando de que tenía un encanto, ¿no? De que a lo mejor podría ser así. Por eso te digo que hubiera estado padre que entrevistaran a la esposa y que hubiera habido algo, una investigación más extensa, porque es un caso bien interesante y siento que no le dieron tanto ojo. Y más porque fue la primera sentencia por feminicidio en el Exactamente. País. Creo que nada más se enfocaron en eso. Solamente. Porque en lo que yo estuve checando, resaltaba el hecho de que es el primero que tuvo una sentencia digna. Que qué padre, qué bueno, obviamente, dentro del país, el sistema, qué bueno que lo hicieron, pero no hay un trasfondo más. O sea, ¿por qué llegó a hacer todo esto? ¿Sabes? Y hasta ahorita no hay como que, no ha caído, bueno, hasta donde yo tengo entendido, no ha caído otro con esa misma sentencia. No sé si lo hayan hecho porque fue el primero, como que para darle esa cierta importancia de que México está del lado de la mujer. Aprendimos al primer del país con una sentencia dura y no va a salir nunca. Exactamente. Sí, pero ¿qué hay en el fondo? O sea, ¿qué hay de trasfondo? ¿Qué fue lo que generó exactamente ese comportamiento? ¿Cómo está también incluida la sociedad? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Sí me explico, o sea, sí hay muchos factores que estarían hubieran estado padre que los sacaran a la luz, ¿no? Porque ahorita ya sacan toda la luz. Y no desconozco el dato si fue el pionero de los asesinos seriales en México, porque sé que hay muchos, sí, pero no sé las fechas, no sé si fue el primero que descubrieron aquí. Bueno, no fue el primero, porque ya me acordé que mucho antes, en 1900 y algo hubo más, como las poquianchis y así, sí. Pero siento que no sé si es el primero que le dieron ese foco público tan pues así. Yo diría que probablemente sí por la sentencia, porque son más de 200 años, o sea, prácticamente no va a salir nunca. Sí, no. Y pues desgraciadamente, como ya lo habíamos mencionado, pues se topó con una fiscal que pues tuvo las agallas para aprenderlo. Entonces, sí, de alguna forma el coqueto pues ya no va a salir. Desgraciadamente no tenemos más información de él psicológica. No. De alguna manera pues tratamos como que
pues campechanear en qué es lo que tenía. Sí, desarrollar, pues ahora sí, traté de desarrollar su perfil a base de lo que investigué, sus conductas y eso. Obviamente aquí cabe recalcar que no es un diagnóstico emitido por fiscalía, o sea, no es algo que ustedes van a encontrar, es un diagnóstico que yo hice de acuerdo a las conductas que investigué a base de todo lo que salió en internet y así, y lo más probable es que así sea, porque pues no le veo de otra manera. No creo que, no tuvo una esquizofrenia, no tiene una barrera que lo haya, que digamos que podamos justificar que lo hizo por eso, ¿sabes? Simplemente es una persona que lo hizo con alevosía y ventaja. Cierto, Entonces, sí, totalmente. el diagnóstico, sí cabe resaltar que no está dentro de un dictamen, es algo que se realizó con base a las conductas que se investigaron de él, ¿no? Que es lo más acertado. Sí. Yo quiero hacer un ejercicio rápido contigo. Ajá. Si tú tuvieras al Coqueto enfrente, si te tocara entrevistarlo, Ajá. tú como psicóloga, ¿qué le preguntarías? ¿O qué investigarías sobre él para tú dar como que un análisis clínico de lo que probablemente tenga? Yo le preguntaría sobre su contexto de infancia, cómo fue su infancia. Está muy interesante ver eso porque realmente todo radica en cómo tuvimos nuestra infancia. Estas heridas de la infancia que pues se crean pueden ser leves o muy malas, ¿sabes? Entonces, a mí me gustaría conocer ese contexto. O sea, cómo lo vivió, qué fue lo que pasó, realmente sus papás fueron muy estrictos, o si presenció cierta violencia, algo que me diera como más, un parámetro más para yo poder decir, no justificar, porque aquí no se justifica nada, o sea, más bien es entender, por eso fue así, por eso cometió esto, ¿sí? En este tipo de conductas no podemos justificarlas, porque están mal, pero sí entenderlas, ¿no? Ok, él cometió esto porque tuvo esto, ¿sí? Pero X se tiene que condenar, ¿sí? Entonces a mí me gustaría entender por qué se desarrolló esto. Y es muy interesante, por eso amo mi profesión, porque te das cuenta lo frágil y lo poderosa que es al mismo tiempo nuestra mente, ¿sabes? Cómo se puede desconectar de un momento a otro y cómo también podemos superar muchas cosas importantes. Entonces, a mí me gustaría saber ese contexto, o sea, qué fue lo que pasó, o en qué se fijó en las víctimas, qué fue lo que a él le llamó la atención para poder decir ella, ¿sí? Y por qué esta no, por qué de noche, por qué todas estas cositas interesantes de la psicología, vamos, de cada persona. Sí, pues que desgraciadamente todas esas preguntas que tú le harías, no hay un contexto mayor. No hay. No hay en una investigación, en una carpeta de investigación que se le haya preguntado. Exactamente. Realmente no tenemos ni idea de qué es lo que pasaba por la mente del Coqueto para que hiciera estos actos atroces. No. Y cabe mencionar que obviamente ese tipo de dictámenes, ciertas cosas sí se tienen que mantener como en un criterio confidencial por lo que se maneja, pero realmente no hay nada. O sea, sí hay veces que publican ciertas cosas que dices, bueno, ya entendí, pero con él no hay nada. Yo siento, es muy frustrante. Capaz y me pongo un poquito conspiranoico con el tema, pero yo siento que sí por ley le debieron haber hecho algo, o sea, algo, bueno, en el sentido de análisis psicológico, que sí tienen alguna información, pero no la quieren sacar. Sí. O sea, yo pienso que de alguna manera hay algo que puedan estar como ocultando, dejándolo. Ajá, o porque exacto. si lo llegan a publicar, va a empezar la gente, entonces ¿por qué no haces algo tu gobierno? Ajá. Para trabajarlo. Exactamente. ¿Por qué hay tantas mujeres desvividas? ¿Por qué los hombres son así? ¿Por qué estas víctimas tienen estos comportamientos? Exactamente. Entonces le costaría al gobierno invertir en salud mental. Exacto. Y es lo que más se necesita. Ahorita mencionaste algo importante. Si te das cuenta, no necesitas ser un asesino serial.
porque realmente todos los días vemos ese tipo de casos. O sea, basta con que lo hagas una vez, ¿sí me explico? Y ahorita lamentablemente se ha hecho muy común eso. O sea, ya vemos, bueno, al menos yo que me meto en redes, siempre me sale de que hay una desaparecida, que encontraron esto. No digo que los hombres no, porque también son víctimas, claro que sí, pero me refiero a que ahorita ya está muy normalizado eso y es muy preocupante. Entonces sí, el gobierno debería de hacer algo para trabajar esta parte emocional de las personas, ir a contextos vulnerables donde se les pueda dar pláticas de prevención, donde podamos sacar a las mujeres victimizadas de eso, ¿no? Porque todas las mujeres que han sido víctimas, al menos dentro de este contexto de violencia, pues son personas, son chavas que han normalizado conductas, ¿no? Que vienen de papás que son violentos, de qué es lo que conocen y creen que es normal. Entonces llegar por ese rumbo para evitar futuras víctimas, ¿sabes? Porque es lo que desencadena. Al final del día, lo último es eso, la desvivisión. O sea, es lo último de tanta violencia que viven. Entonces, sí, es como que ya es lo peor. el final El final, claro. Después de tanta violencia normalizada. Sí, es que pues desgraciadamente no se ha tratado correctamente la salud mental. No. Y menos en un entorno como por ejemplo que es el Estado de México, que es el Estado de México, pero dentro del Estado de México hay como 125 delegaciones. Exacto. En las que viven día a día en el orbe, entre tanta gente, tanto claro. contaminación, el día a día que se vive, el hartazgo, el estrés y todo, que yo pienso que también son como que detonantes. Claro. Completamente para que se formen este tipo claro. de personajes. Simplemente el estrés es un factor bien importante. Y si ahorita hacemos pruebas, te aseguro que el 90% de la población tiene un estrés alto. ¿Y qué pasa con un estrés alto? Llega la ansiedad. ¿Qué pasa cuando no tenemos una ansiedad alta? Llega la depresión. ¿Y qué pasa cuando hay una depresión? Pues vienen otras cosas, ¿no? Y a lo mejor no entra depresión, entra otro. O sea, es que son muchas cosas que van encadenadas. ¿Tú crees que el coqueto haya tenido depresión en algún punto de su vida o en el momento en el que haya hecho sus actos? El coqueto no, porque acuérdate que no mostraba culpabilidad. Depresión no. Ansiedad tal vez, ¿no? Como cualquier persona. Lo que sí creo es que, pues sí, normalizó muchas conductas medio raras. Es por eso que a lo mejor dentro de su círculo social sí había gente con ese tipo de aspectos. A lo mejor una mamá deprimida, a lo mejor un papá ansioso, un tío drogadicto, no sé. Eso sí, estoy segura que sí lo vivió en su contexto. A lo mejor él no, pero sí sabe de lo que es. Sí, y también me imagino que dentro del entorno en el que se rodeaba, entre sus compañeros de microbús, yo no dudo que hubiera uno igual que él. Una misoginia, claro. Totalmente. Claro que sí. O sea, no me cae ni la menor duda. Otra cosa es que se atrevan a hacer lo que él hizo. Exactamente, que ahí vamos, que él lamentablemente tenía esa vulnerabilidad, que su perfil mostraba esa vulnerabilidad. A lo mejor ellos no, eran misóginos, si tú quieres, pero pues obviamente su moralidad era no, pues no lo vamos a hacer. Pero con él no funcionó así. A lo mejor le dieron armas a una persona que no iba a controlarlas. Y por eso se desencadenó todo esto, lamentablemente. Ay, es que el coqueto sí. Yo cuando estaba investigando este caso, pues sí me dio como que mucha curiosidad en el tema psicológico. Y aparte, sí, del por qué lo hizo, con qué motivos. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad lo hizo? Porque las que se conocen hasta que fueron, creo que fueron 7 y 8 que sobrevivieron, pero pues fueron abusadas, desgraciadamente, más las que probablemente no pudo, o que haya tenido en mente, en la mira. Ajá. Desgraciadamente, pues el coqueto es como que es un ejemplo de lo que está mal en la sociedad. Sí, desgraciadamente. Sí, así es. Lo que está mal en la sociedad, y es un ejemplo bueno de lo que no hay que hacer. Exactamente. De lo que no hay que convertirse. Exactamente. Y que para eso se necesita trabajar
Mucho en uno mismo. En uno mismo y en la salud en general mental. Sí, claro. Porque pues, como él, hay cientos en la calle. Sí. Que probablemente no estén ahorita en la mira de la policía. No. Pero que desgraciadamente son diarias, las muertes son diarias. Sí, o algún otro coqueto que todavía no detona eso, ¿sabes? Y que puede estar a nada de que haya otro coqueto, otro asesino serial así. Entonces, sí concluyo contigo en lo mismo, de que sí nos hace falta mucho esta cultura del cuidado emocional, del cuidado mental de las personas, de que haya foquitos de atención en lugares vulnerables, con cierta población, porque pues la realidad es esa, la gente que no cuenta con mucha economía, pues evidentemente no le va a dar prioridad a ese tipo de cosas. Totalmente y está bien, de acuerdo. O sea, no se les puede exigir, o sea, están viviendo al día, ¿sabes? Entonces, son las personas que al menos yo pienso que el gobierno sí debería de apoyar más en ese sentido, ¿no? Y me da gusto que pues sí ha habido cambios, me da gusto que esta parte de que ya se tome muy en cuenta lo que viene siendo hacia las mujeres en esta parte de los feminicidios, porque pues antes no estaba. Entonces es bueno, porque ya es una pena más alta, lo cual se merece, o sea. Totalmente. Entonces, me da gusto que hayan habido estos avances, pero sí siento que todavía estamos muy cortos. En pañales todavía un poquito. Sí, porque incluso hubo este caso de este influencer, el Fofo Márquez, que no sé si haya sido juzgado correctamente, pero está juzgado, que es lo que cuenta. No sé de leyes, pero creo que lo juzgaron por intento de. Sí. Intento de. Realmente, no sé, los abogados que tengan ahí escuchando nuestro podcast, nos digan por ahí si fue juzgado correctamente. Si fue juzgado correctamente, pues qué chingón, ¿no? Pues, y que le dieron creo que 17 años, me parece. 17 años por intento de. Por intento de. Y desgraciadamente ese es otro ejemplo. Pero ahora en otro estatus. En otro estatus que pues tenía todo prácticamente. Exactamente. Solamente pues era un niño que no tenía valores. Que no tenía valores, que pues prácticamente no recibió una educación adecuada. No había límites. Exactamente, eso es muy importante. Los límites no se los dieron. No, y pues desgraciadamente pasó. De ahí pasó. desencadenó otra cosa. Él a lo mejor un rasgo narcisista también, de sentirse el poderoso. Superior por todo el dinero que tenía. Exactamente, que y pues también pasa. Desencadenó. También de milagro no pasó a mayores. No pasó a lo mejor de algunos golpes en la cara, pero pudo haber sido peor. Claro, porque, bueno, yo vi el video y lo hizo con saña. Claro, se ve totalmente con saña. O sea, no hubo esta parte y la señora no hizo nada, y él arremetió. Entonces, sí, pues sí, también estamos hablando de que ahí tiene algo este muchachito. Entonces, estamos viendo que es otro estatus, pero al final del día tampoco están exentos, ¿estás de acuerdo? A lo mejor que tengan más posibilidades de pagar cosas, pues está bien, y muchos lo hacen, pero hay otros que no. Y también eso influye mucho. Te digo que la infancia es bien importante. Por eso considero que con mayor razón el tener hijos tiene que ser algo que realmente sea una decisión consciente. Porque ahorita en la actualidad yo trabajo en una escuela, no voy a decir nombres, pero trabajo en una escuela y me doy cuenta mucho de eso, de que ahorita ya no hay límites. Ahorita ya dejan que los niños no tengan este duelo de perder cosas, de que lloren, ¿sí? Ojo, no quiero decir que está bien que los hagamos llorar, no. Me refiero a que si se les cae la paleta, tenga, hijo, otra paleta. Cuando no, se te cayó la paleta, ni modo, ¿sí me explico? Vas a llorar, ni modo, un ratito, pero eso te va a ayudar a aprender a cuidar tus cosas, ¿sí? Ya no hay esos límites, ya no hay eso. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos teniendo adultos jóvenes sin límites, sin responsabilidades, que se les hace fácil todo y que se sienten autosuficientes, ¿sí? ¿Y qué pasa si les llega a detonar algo? Una pérdida importante. Vamos a tener jóvenes deprimidos totalmente, porque no saben lo que es una pérdida, ¿sí? Porque no supieron eso, ¿sí? Toda la vida se las resolvieron. Entonces, es lo que estamos viendo ahorita y
yo como psicóloga invito a los papás que realmente hagan una introspección y que está bien que pongan límites, es sano, ganar, ¿no? ¿Quieres esto? Te lo doy, pero a cambio también tú tienes que ayudarme en esto, hacer esto, cuida tus cosas, lo que es, ¿sí? Un niño no va a llorar pues sangre, no pasa nada con que se disguste poquito. Lo importante es que hagas niños que sepan valorar las cosas, que tengan límites, que cuiden lo que es, o sea, y que no quieran todo a la fácil, porque pues no vamos a tener adultos funcionales y desencadenamos Totalmente. más cosas. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Sí, es bien importante que pongamos más atención en eso y que no se formen futuros coquetos o Ay, futuros sí. fofos, Uy, no, no porque más, sí por es muy favor. importante el tema de la salud mental en estos momentos y en eventos posteriores. Claro, Siempre es siempre. importante. Pero bueno, ya estamos llegando al final ya de esta entrevista. Te quiero agradecer No, hombre, por esta ¿qué? plática que tuvimos, bastante interesante que resumimos acá con el coqueto. Ajá. Sí, varios rasgos que hay que tomar en cuenta Sí, y que la así gente es. reflexione también un poco y que si ustedes están detectando este tipo de comportamientos en personas, pues que tomen cartas en el asunto y que vayan a tomar acción. Exactamente. Sí, sobre todo es prevención. Es para prevenir cosas, ¿sí? No vamos a decir que todos vamos a ser unos coquetos, no, pero podemos prevenir ciertas conductas o rasgos que nos puedan deteriorar o nos dejen no funcionales, pues, ¿no? Entonces, sí, solamente es prevención, es importante que se hable de esto. Si tienen dudas, lo pueden googlear, no pasa nada. Hay muchos documentos o links buenos donde pueden encontrar mucho más información sobre los tipos de trastorno de personalidad y todo eso. Pero qué mejor ir con un profesional, porque también después la gente se malviaja Sí. y no es el objetivo. Entonces, mejor ir con un profesional para que se les pueda dar una orientación y para que puedan estar tranquilos. Creo que el cuidar la salud mental es importante. Si no tenemos una salud mental al menos estable, no sana, porque obviamente no va a haber una sanación total, pero al menos estable, todo lo demás fluye bien. O sea, de verdad, el estar estables con nosotros mismos va a hacer que nuestra vida cotidiana sea más llevadera. Entonces, pues sí hay que ponerle prioridad a eso. Totalmente de acuerdo. ¿Redes sociales que tengas? Por último, ¿dónde te pueden seguir o si tienes algún proyecto o algo así? Pues bueno, doy consultas, estoy consultando y pues en Facebook como Stephanie Llanas me pueden encontrar, Instagram igual, Stephanie Llanas, y pues ya me dejan un mensajito y con mucho gusto los podemos atender, claro que sí. Muchísimas gracias. No, Yo soy Chava Navarro, me pueden encontrar como chava.t739 en Instagram y no se olviden de seguirnos en el podcast Proyecto Psicofonía. Ya estamos también en el otro canal, pero que ya vamos a hacer ahí unos cambios en Paranoicos, que también es un canal alterno a este. Es un proyecto igual con mi compañero Alejandro, que ahorita está switcheando. Pues nada, les invito a que comenten qué les pareció, denle like para que pues sigamos teniendo pues invitados. Te quiero invitar también a otro posteriormente que tengamos, claro que nuestra sí, invitada también, yo gustosa, junto me con otro encanta. equipo de psicólogos para que Sí, podamos debatir y opiniones. platicar opiniones distintas. Me encanta, sí, claro que sí. Sobre diferentes asesinos seriales. Me encanta. Pues bueno, muchísimas gracias. Esto fue El Bestiario. Nos vemos.